el doctor Carlos Bollini, su vida y obra. Así que los dejo con el doctor Vicaresi. Bueno, ok. Sí, bueno, buenas tardes. Para mí doblemente una responsabilidad y un honor muy grande hablar sobre quien fue una de las figuras más prestigiosas de la física en Argentina. Este año se cumplen 50 años de la formulación de un trabajo que fue un trabajo fundamental en áreas de física teórica. Ese trabajo fue producido en Argentina por Bolini y por Giambiagi, y para conmemorar ese aniversario se efectuó una conferencia, una reunión en la Universidad de La Plata, en el Departamento de Física, en el Instituto de Física, y esta presentación fue parte de esa reunión y me pareció oportuno reiterarla en el ámbito de la academia. El doctor Bolini, perdón, vamos a... No. Sí, pero me aparece, perdón, me aparece aquí dentro de la... Ah, ok. Bueno, el doctor Bolini, entonces, se doctoró, perdón. Sí, es la primera presentación, sí. Bueno, en líneas generales, el doctor Bolini cursó estudios y se doctoró bajo la dirección del profesor Gans en la Universidad Nacional de La Plata. Y con posterioridad, él desarrolló estudios en Londres, en el Imperial College, donde tomó contacto con Abdus Salam, quien posteriormente recibió justamente un premio Nobel por la formulación de la teoría que hoy se conoce como teoría unificada, teoría electrodébil. Hay un punto fundamental en esa teoría, el cual tanto Giambiagi como Bolini dedicaron mucha atención, y era la eliminación de las divergencias que ocurren cuando uno procede con los formalismos estándar. Es un tecnicismo en ese sentido, pero que es importante. Sin ese aporte, entonces, la resolución del problema planteado por la existencia de interacciones electrodébiles mediadas por partículas masivas no se hubiera podido resolver. Esa técnica se conoce como técnica de regularización dimensional y fue desarrollada justamente por Bolini y por Giambiagi. Uno de los papeles, digamos, fundamentales que tuvo Bolini en su... Perdón por los... Ok. Como mencioné allí, digamos, él trabajó en forma muy cercana a físicos de alto prestigio, y quizá la parte, digamos, menos, digamos, gratificante de todo esto es que por el mismo tipo de trabajo hubo gente que mereció el premio Nobel y lo recibió. En forma casi paralela al trabajo de Bolini y Giambiagi, se desarrollan los trabajos de 't Hoff y compañía sobre la misma técnica. Ahora, más adelante voy a mencionar esta circunstancia con detalle. Desde el punto de vista del impacto de sus trabajos, él consignó una producción global de alrededor de 100 trabajos. Él se radicó o trabajó durante un tiempo en Brasil, por circunstancias que vamos a discutir enseguida, y finalmente volvió a la Argentina, donde vivió hasta su fallecimiento. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él como alumno,
Él fue mi profesor en métodos de física matemática, pero además como tuve el privilegio de ser colaborador en algunas publicaciones con el doctor Bolini. Aquí tenemos una vista de la reunión que tuvo Bolini con Salam, cuando Salam visitó el país. Abdul Salam ganó junto con Steve Weinberg un premio Nobel de Física. Y como ya dije, cuando Salam fue director del Centro de Física Teórica de Trieste, Bolini trabajó allí con él y con otros físicos como Daniele Amati, por ejemplo, que se había formado, había vivido también aquí en Argentina. Entonces, desde el punto de vista de la trayectoria del doctor Bolini a nivel del país, él fue reconocido como un físico destacado y recibió premios y menciones, en particular, digamos, de nuestra academia y de la Fundación von Gebor, de la Fundación Konex, entre otros. Él recibió, digamos, estas distinciones y se destacó en todos los considerandos el papel que él tuvo en la formación de investigadores. Por ejemplo, los considerandos del otorgamiento del premio en lo relacionado con la formulación de esta teoría que acabo de mencionar, de este método, se puntualiza que justamente sin este método no hubiera sido posible desarrollar gran parte del formalismo teórico que hoy se acepta como formalismo válido. Aquí tenemos una vista del doctor Bolini cuando recibió el premio Konex. Él recibió el premio Konex en 2 oportunidades. La última fue el premio Konex de platino. Esta es una fotografía bastante interesante, porque allí aparecen gran parte de los que fueron nuestros maestros, nuestros profesores, la gente que realmente nos motivó y nos impulsó a seguir la carrera de investigación. Ahí, por ejemplo, en la primera fila está sentada Emma Ferreira, por ejemplo, el doctor Bolini está de pie en la segunda fila, pero allí aparece una cantidad muy grande está Virpi también allí, está Virpi Niemela allí efectivamente. Sí, Emma es desde la izquierda la tercera persona que está sentada allí. Y bueno, aquí es otro. Esto apareció en los periódicos, justamente donde se menciona el otorgamiento del premio de la Fundación von Gebor y la crónica póstuma presentada cuando él falleció. Los considerandos de la Academia Nacional, de nuestra academia, cuando se fue incorporado el doctor Bolini, el académico que hizo la presentación del doctor Bolini fue el doctor Bess, justamente. Y hay una cosa que es importante destacar, al margen de lo que es específicamente técnico y específicamente conectado con la física, y es el papel que tuvieron estas personas en una época, digamos, complicada de la historia argentina, complicada en 2 sentidos. Primero, ellos fueron realmente los que establecieron un vínculo entre la generación pionera. En el caso de la Universidad de La Plata, hay que recordar que las actividades en investigación allí surgieron esencialmente cuando Joaquín B. González consideró que la ciencia tenía que ser apoyada, contrató, ante la ausencia de científicos locales,
a un grupo de personas en Europa, le hizo una gira por Europa para contratar investigadores, y como resultado de eso, Emil Bosse y su esposa se radicaron en la ciudad de La Plata. Emil Bosse era un físico alemán, que soy profesor en Hamburgo. Bosse murió muy joven, al cabo de poco tiempo de residir en Argentina, y a raíz de eso la universidad decidió invitar a otro físico alemán, Richard Ganz, a que se incorpore al plantel de físicos de la universidad. Y ellos desarrollaron una escuela de física. Justamente Bolini fue estudiante de tesis de Ganz. No fue sencillo para esta gente trabajar en investigación, porque el conocimiento que se tenía sobre el aporte de la investigación básica, sobre todo en física, era escaso en el momento que ellos comenzaron a trabajar. Había mucha más actividad en otras ramas de la ciencia, pero no en física o en matemática. Entonces prácticamente todo ocurre en las décadas, digamos, del 40, el 50 y el 60, y ahora justamente por eso comento que fueron épocas complicadas, porque todo esta ebullición que resultó en física a nivel internacional y que se reflejó en Argentina aquí, como fue justamente la formulación de la teoría de las interacciones electrodébiles, la formulación de una teoría de gauge aplicada a estos problemas. Esto fue acompañado también por una época turbulenta en Argentina, desde el punto de vista, digamos, político. Así que esta gente no solamente vio un universo cambiante a nivel de investigación, sino que vio también una perspectiva social cambiante. Ahí lo tenemos a Jean Biaggi, digamos, el adláter de Bolini, ambos en su época de juventud. El caso de Jean Biaggi es un caso destacable. Jean Biaggi ocupó la jefatura del Departamento de Física de la UBA, y de vuelta debo hacer mención a esta circunstancia de que no siempre digamos, el ambiente o el clima de investigación está acompañado, como en otras sociedades, por al menos un régimen de continuidad. Hay interrupciones muy graves en la vida académica argentina, y a Jean Biaggi le tocó vivir lo mismo que a Bolini, una de ellas. Y eso ocurrió porque justamente el aporte que hicieron para el desarrollo en ese momento del Departamento de Física de la UBA se cortó con uno de los tantos golpes y interrupciones a la democracia que el país vivió. En mi caso particular, yo viví esa época como estudiante del colegio secundario, de manera que, digamos, el efecto para nosotros en La Plata, yo fui al Colegio Nacional de La Plata, fue que de golpe escuchábamos que había un grupo de profesores que venían de la UBA a radicarse en la Universidad de La Plata. Y eso significó un cambio de fase para la Universidad de La Plata, en ese sentido. Ahora, ese cambio de fase produjo conflicto, porque justamente la gente que venía con la impronta de investigación de punta desde la UBA, se encontró en La Plata con un grupo de gente más tradicionalista en ese momento, que estaba dedicada esencialmente a la docencia. No estamos diciendo algo en contradicción con lo anterior, sino que la Universidad de La Plata fue y tuvo la punta de la investigación de física, mientras Ganz fue director del Departamento de Física. Cuando Ganz se retira, hay un grupo de los llamados docentes puros que tomó la conducción del Departamento de Física, y esos docentes puros no se dedicaron a la investigación. Entonces, cuando llega, digamos, este grupo de jóvenes investigadores de la UBA a La Plata, se generó un conflicto, obviamente. Pero ese conflicto, afortunadamente, terminó bien, porque el grupo de gente que llegó, digamos, a La Plata trajo elementos de punta en ese sentido a nivel de investigación, no solamente a nivel de
de teoría de campos o física de partículas, como hacían Bolini y Giambiagi, sino también en física del estado sólido. Por ejemplo, el caso de Mariana Weissman, el caso del Dr. Maklis, el hermano del Bocha, del hermano de Giambiagi, perdón, y su mujer, que también desarrollaron actividades muy importantes en química, y el grupo de matemáticos que también viajó a La Plata. Y eso significó un aporte realmente muy importante. Ellos llegaron a nuestra universidad y lo primero que hicieron fue mirar los planes de estudio. De manera que la primera contribución que hicieron fue esa, ver cómo podían, digamos, poner a esa carrera como una carrera realmente competitiva y de punta, y además nos estimularon como estudiantes. Yo lo tuve a Bolini, digamos, como profesor de métodos de física y matemática, antes de licenciarme, obviamente, y a Giambiagi como profesor de mecánica cuántica. Pero todo ese ambiente, y a Maglis y a Mariana como profesores de física de estado sólido, de verdad que respirábamos un ambiente realmente excepcional, que era ir del aula donde un profesor nos hablaba del tema de trabajo que en ese momento estábamos estudiando, el tema de estudio, pero además nos daba la impronta de la investigación. Y entonces con ese ejemplo, bueno, aunque parecía un poco delirante que un alumno de tercer año o de cuarto año tuviera interés en ir a la biblioteca y buscar la última publicación en física de partículas o en física matemática, lo hacíamos, porque sabíamos que teníamos al lado a alguien que nos escuchaba. Obviamente era nuestra visión, nunca le preguntamos a ellos si tenían realmente, si disfrutaban el ser molestados por nosotros cuando le íbamos a hacer estas preguntas. Pero nosotros disfrutábamos muchísimo todo ese ambiente. Bueno, en el caso, digamos, estas personas, bueno, como digo ahí en esa presentación, fueron sumamente generosos. Y Bolini fue un ejemplo de generosidad en ese sentido. En el sentido de estimular a estudiantes y hacer que esos estudiantes participaran activamente en temas en actividades de investigación. Este es un aporte que ellos hicieron también, donde volcaban su experiencia como investigadores a nivel de la docencia. Y eso también era una impronta que venía de la UBA, en el sentido que Eudeva fue el primer gran emprendimiento editorial de tipo universitario, donde se volcaban en textos el contenido de los cursos que se daban en las diferentes facultades. Y en el caso de exactas, en el caso de Bolini y Giambiagi, ellos escribieron este libro de mecánica, que nosotros después usamos como libro de texto. Y eso cerraba justamente un ciclo muy interesante, que era que el docente era un docente investigador. Es decir, volcaba su experiencia como investigador a la docencia. Y eso nos estimulaba, porque ese docente investigador estimulaba a alumnos a hacer investigación. Entre los alumnos y colaboradores de Bolini y Giambiagi se encuentran personas que han estado en fuerte contacto, han sido miembros de esta academia o han tenido un prestigio internacional muy reconocido, como las personas que yo nombro allí, el caso de Miguel Ángel Virasoro, el Alberto Pignotti, Mario Mariscotti, un grupo grande de investigadores que fueron formados en ese entorno. Y en el caso de la UBA, bueno, hay que destacar también la participación y el trabajo de Daniel Bess, quien hizo exactamente lo mismo que hicieron Bolini y Giambiagi en el área de partículas elementales, lo hizo Daniel Bess en el área de estructura nuclear. Él se había formado, había colaborado, digamos, con 2 premios Nobel en Copenhague, y justamente a su regreso a la Argentina, él impulsó ese tipo de actividades, tanto a nivel de la UBA como a nivel de la CNEA. Fue justamente Daniel Bess el que presentó, digamos, a Bolini durante su incorporación como académico. Esta es una figura, una imagen de Daniel Bess cuando él recibió el premio de la Fundación Bungeborg, y acá tenemos a los profesores, como los llamamos en La Plata, en su oficina, Bolini y Giambiagi. Esta es la parte menos, ¿cómo calificarla? Menos agradable de todo esto, pero la palabra no es agradable, sino la más desgraciada de todo esto.
que es cuando se interrumpe toda esta atmósfera de crecimiento intelectual en la llamada noche de los bastones largos, ¿no? Acá tenemos una imagen de la gente que fue desalojada, ¿no? de la UBA durante ese tiempo fatídico que recordaba técnicas del nazismo y del fascismo directamente, porque esas ideologías siempre atentan contra el desarrollo intelectual libre, contra el desarrollo y el crecimiento del conocimiento. De manera que cuando uno habla del papel de los intelectuales en la Argentina y habla del papel de estas personas que se jugaron, no solamente su prestigio intelectual, ellos hicieron tuvieron un sacrificio muy grande, podrían haber hecho carreras mucho más cómodas en el exterior, y sin embargo decidieron permanecer en la Argentina, con el sacrificio personal que eso significó. Pero además sufrieron esta represión. Y en lugar de bajar las manos, siguieron trabajando. Como por supuesto muchos de ustedes lo saben mejor que yo, porque han vivido también las mismas circunstancias. Acá tenemos otra imagen de lo que ocurrió en esa circunstancia. Bueno, una medida del impacto que tuvo la gestión de Bolini en la universidad, digamos, en nuestra Universidad de La Plata, lo da el hecho de que él, junto con la gente que debió forzadamente irse de Buenos Aires, continuó una tradición que había sido justamente la tradición que motivó Joaquín B. González cuando dijo que una universidad tiene que tener necesariamente una componente científica seria. Hay que recordar que hasta ese momento, piensen que la Universidad de La Plata fue una nueva universidad, 1897, la época de su fundación. Hasta ese momento el modelo académico seguido era más bien el modelo español, más orientado hacia las humanidades, hacia el estudio de las leyes, y menos orientado al estudio de las ciencias. Y esta gente hizo todo lo contrario. Se dedicó a desarrollar justamente la ciencia básica como forma de promover el crecimiento de la sociedad. Reconocieron que ahí había un elemento importante, que era desarrollar la ciencia, y siempre el desarrollo científico trae aparejado un desarrollo tecnológico. Y eso siempre trae aparejado un desarrollo económico. Y eso obviamente trae siempre aparejado un mejoramiento social. Bueno, esta gente lo tenía claro. Muy claro. Esta es yo ahí menciono, digamos, la lista de personas que circulaban por la universidad, circularon por la universidad en diferentes épocas, pero por ejemplo, allí está Enrique Loé del Palumbo. Enrique Loé del Palumbo se dedicó a traducir y a poner en forma de texto las contribuciones de Einstein en relatividad especial y relatividad general, por ejemplo. Y yo recuerdo como alumno del Colegio Nacional que la hija de Loé del Palumbo, que era profesora de física, ella nos traía los libros que había escrito su padre, y nos estimulaba a leerlo. Fíjense que uno puede decir qué delirio, ¿no? Que alguien le dé a un estudiante del quinto y sexto año del Colegio Nacional un libro sobre relatividad especial. Pero era importante, porque a través de ese primer contacto podíamos hacer preguntas y meternos en el tema y meternos en el problema. Eso es exactamente el tipo de docencia que hizo, por ejemplo, Bolini con nosotros. Cuando ellos llegan a La Plata, llegan al departamento de física. El departamento de física en ese momento era parte, como ahora, ¿no? Parte de la facultad ahora ciencia exacta, en ese momento se llamaba de química y farmacia. Física pasó de la facultad de ingeniería, a la nueva facultad de exactas, asociada, digamos, con química y farmacia. Ese es un elemento que en ese momento nosotros como jóvenes estudiantes discutíamos, porque nos parecía que era más afín una
una relación con, por ejemplo, astronomía. Hay que tomar astronomía, matemáticas y física con la porción básica de química como elementos de una facultad parecía más razonable desde el punto de vista temático que estar con bioquímica o con biología, ¿no? Pero bueno, eso es una vieja discusión que todavía sigue dando vueltas por nuestro ambiente. Bueno, hay una cosa que hay que mencionar, es que así como Gans impulsó básicamente el desarrollo de la investigación, hubo otras personas que se dedicaban exclusivamente a la docencia, como Teófilo Inardi, y eso generó un conflicto, de alguna manera. Y los jóvenes en ese momento investigadores como Bolini, ellos tomaron partido, obviamente, del lado de Gans y desarrollaron fundamentalmente su actividad a nivel de la investigación. Acá vuelvo a mencionar el grupo de investigadores que llegaron, digamos, a nuestro departamento de física junto con Bolini y con Giambiaggi. Bueno, una cuestión como que ya he mencionado, ¿no? Durante los cursos, por ejemplo, el curso de mecánica cuántica, el Boccia, Giambiaggi hablaba de ideas. Nos dejaba muy poco a nivel de formalismos. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Bolini era una cosa completamente distinta. Él llegaba a las clases con un papelito que tenía más o menos 3 centímetros por 4 centímetros. Yo lo he visto. Y con ese papelito desarrollaba un tema completo. Entonces, nuestro trabajo era justamente entender toda esa discusión que le había planteado. Pero era extremadamente estimulante el ambiente. Y bueno, ahí nos poníamos y trabajábamos en lo que podíamos con él. Aquí entonces, acá recuerdo, por ejemplo, hago otra mención de vuelta al trabajo de regularización dimensional, y menciono que por el mismo tipo de trabajo, Weinberg, por ejemplo, consigue un premio Nobel, y mientras en libros de texto se reconoce la autoría de Bolini y Giambiaggi en respecto al método de regularización dimensional, en otros, el mismo Weinberg lo menciona muy al paso, muy al paso. Bueno, esta es una visión del trabajo de ellos, uno de los papers que escribieron sobre esta técnica de regularización dimensional que básicamente consiste en decir que, sin entrar ahora en tecnicismos, que si una expresión matemática que uno transcribe en el contexto de una teoría se torna divergente en cierto número de dimensiones, puede no ser divergente en un número mayor de dimensiones. Entonces lo que se hace, se plantea de entrada el cálculo dimensional en n, o si ustedes quieren, n más epsilon o n más d dimensiones, y luego se toma el límite al espacio en el que uno está trabajando. Uno se queda con la parte finita de ese resultado. Por ese fue el aporte que hicieron ellos. Sin ese aporte, bueno, no se hubieran podido determinar propiedades fundamentales en esta teoría de interacciones electrodébiles. Aquí es el otro de los trabajos. Acá, un trabajo anterior debería estar también. No. González Domínguez trabajó con ellos en uno de los trabajos, aparece como coautor también. Y este es el trabajo del nuevo Chimento, que fue quizá el trabajo más reconocido por ellos. Bueno, ¿qué más decir? Yo tuve además el privilegio de poder trabajar con él en una época posterior. Esto que está aquí, lo que le pasó a ellos en la UBA les volvió a pasar en La Plata. Porque producido el golpe del 76, los dejaron cesantes. Yo en ese momento estaba en Dinamarca, de manera que no puedo describir ninguna otra circunstancia personal que la que pasaron ellos a través de esto, que es justamente la resolución del decano interventor de dejarlos cesantes. Fíjense que no hay ninguna razón, ¿no? Se dice simplemente que se aplica un reglamento de cesantía, y esto es lo que encontré en la facultad.
fui a la Secretaría Académica, estuve revolviendo ahí los archivos y conseguí esto, que es las fichas de baja. Directamente tomaron la ficha docente y lo pusieron, los dejaron cesantes sin ningún tipo de mayor explicación. Y bueno, en función de eso, creo que, así como el Departamento de Física de la UBA, ahora se llama justamente el Departamento de Física JJ Giambiaggi, creo que el nuestro, que en este se llama Emil Bose, el fundador del departamento, debería tener al menos un aula, el aula de seminarios, el aula chica donde exponemos las tesis, debería llevar el nombre de Bolini, y es lo que estamos tratando de conseguir en este momento. Bueno, yo he tenido la dicha de poder trabajar con él cuando yo volví al país y él volvió desde su estadía en ese momento en Brasil. Él se interesó en algo que yo estaba haciendo con un colega español, y bueno, ahí conseguimos publicar un par de trabajos sobre estas interpretaciones de estados resonantes, y de vuelta tuve la impresión de que era una persona que realmente vivía la física, la vivía. O sea, él se dedicaba absolutamente al tema que estaba discutiendo. Le hacía con un entusiasmo que realmente movía a todos los que estábamos con él. Bueno, él tuvo varios alumnos en La Plata, el último de los cuales fue el doctor Roca, con el cual ha publicado prácticamente hasta su fallecimiento. No puedo más que decir que Bolini fue más que un docente. Para nosotros fue alguien que nos transmitió la vivencia de la física y la vivencia de la investigación, que es algo a lo que uno modestamente aspira. Lo mejor que podemos aspirar, creo, es que la gente que nos sigue tenga también la posibilidad de recibir parte de la información que nosotros tan generosamente recibimos. Lamentablemente no todos podemos decir, yo no puedo decir lo que hayamos ampliado la calidad de esa información, sería deseable, pero al menos que tengamos la generosidad de transmitir a nuestros alumnos justamente lo que ellos han hecho con nosotros. Bueno, esto es la lista de publicaciones del doctor Bolini. Ahí están, para los que lo quieran consultar los trabajos, y justamente los trabajos que he mencionado, hay para trabajos que he hecho con él y con Roca, y están los trabajos que hizo también con Barsi. Barsi es un físico que ahora está radicado en Brasil, lo mismo que Osman. Ellos hicieron la tesis con Bolini estando en La Plata, y ahí está la cita de los trabajos, los trabajos originales de Bolini y de Giambiaggi. Bueno, yo no puedo sino concluir esto diciendo que cuando a veces se rinden homenajes a las personas, se los rinde como episodios cerrados en la trayectoria de alguien. Yo creo que no, creo que Bolini está tan vigente y tan abierto y tan vivo en todos nosotros que realmente todavía impresiona tener que mencionar de él como alguien que ha pasado. En realidad está presente, y está presente con el ejemplo que dio como docente y como investigador. Gracias. Yo quisiera personalmente agradecerle a los que se interesen, porque realmente